Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y dice así Mateo, el escritor de este libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Bod. Bod engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acat y Acat a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias te damos porque hasta el más mínimo detalle que tú quieres reflejar en la Escritura, hubo hombres dispuestos a escribirlo para que tu palabra fuera fiel y verdadera. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, como dice el Salmo, es guía para nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Y Señor, te damos gracias y pedimos que tu palabra prospere y que vaya a donde tú la envíes y que traiga fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Ya he hablado alguna vez de este texto. Sabes, Mateo escribió principalmente para el pueblo judío. No es que escribiera solo para el pueblo judío, pero sobre todo para el pueblo judío, tanto inconversos como cristianos judíos. Y aquí no sé si te das cuenta de cosas que destaca o que a mí me llaman la atención. Primero, el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Destaca dos pilares de la nación judía. Abraham, el patriarca, el hombre que empezó la saga, el hombre que salió de Ur de los Caldeos, el gran patriarca, el hombre al que aún los árabes le respetan como padre de Ismael y de sus descendientes. Y a David, el rey que sustituyó a Saúl y que fue el rey referencia para todos los que le siguieron en el cargo y en el trono. Primero está diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham.
Está diciendo, de la carne, conforme a la carne, Jesús desciende de Abraham y de David conforme a la carne, aunque Jesús no fue engendrado de carne ni de sangre, pero para que ellos entendieran, tiene una referencia, tienen una referencia de quién es Jesús. Y después destaca varios personajes, muchos hombres y 5 mujeres, solo 5. Ahora estos hombres destacados aquí, los que la genealogía de Jesús, estos hombres tuvieron también mujeres, todos tuvieron mujeres, nacieron de su mujer, sus hijos, pero solo destaca a 5 mujeres. Y son mujeres singulares, porque tienen una característica que las demás no tuvieron, o parece ser que no tuvieron. La primera que destaca es Tamar. Tamar, que engendró a Fares y a Zara, eran 2 gemelos. Pero Fares nació primero y Zara nació después. Esta Tamar era una mujer cananea que había sido 2 veces viuda de 2 hijos de Judá. Murió el primero, si quieres en el capítulo 38 de Génesis lo puedes leer, la historia es una historia larga. Yo te cuento resumida. El primero murió, el segundo murió porque no quería tener hijos, porque el hijo que tuviera era para su hermano muerto, para que no desapareciera su parentela, su descendencia, para que no quedara sin descendencia. Entonces, este no quería engendrar descendencia para su hermano. Y entonces ponía todos los medios posibles para no tener hijos con esa mujer. Y dice la palabra que esto desagradó a Dios y lo mató. Bueno, murió. Entonces esta mujer, a Judá le quedaba otro hijo, que era jovencito. Y Judá estaba asustado. ¿Por qué? Pues porque resulta que dijo, voy a emplear esta palabra, no os enfadéis, esta es una viuda negra, a todo el que se casa con ella se muere. Como el siguiente era jovencito, pues le dijo Judá, mira, a su nuera, espérate que crezca y cuando ya sea un poco mayor, te vuelves a casar. Porque era la ley que establecía las viudas que no tenían hijos, el hermano siguiente se tenía que casar con ella para que ella tuviera hijos y el primero era para su hermano fallecido. Entonces Tamar dijo, vale, pero pasaba el tiempo y Judá no se acordaba que le había dicho esto. Entonces esta mujer, que era viuda y iba de luto, supongo, dice que se quitó las ropas de su viudez, no sé si era exactamente de negro, por eso digo supongo, porque quizá eran más oscuros, en fin, no sé. El caso es que ella se quitó la ropa de su viudez y se puso en un lugar que ella sabía que pasaría su suegro. Entonces, un poco se disfrazó y se hizo pasar por una mujer prostituta. Entonces Judá llegó y dijo, pues mira. Y
después de haber tenido relaciones con ella, le dijo, bueno, te quiso pagar y dijo, bueno, pero ahora no tengo y tal. Y dice, bueno, pues dame prendas tuyas para que saber que me vas a traer la paga. Y le dio el bordón, su báculo, su anillo y tal. Y aquí, ahí quedó la cosa. Cuando él llegó a su casa, pues enseguida mandó el pago, pero le dijeron, aquí no ha habido nunca una mujer de este estilo. Cuando fueron, pues, no, aquí no ha habido nunca. Bueno, total, él lo dejó, supongo que no pensó en ello, y al cabo de 3 meses le llega una noticia. Tu nuera está encinta, está embarazada. Y él dijo, se ve, la primera impresión, esto lo digo yo, no lo dijo él, la primera impresión fue, menudo peso me he quitado de encima. Yo estoy convencido de esto, ¿eh? Menudo peso me he quitado de encima. Esta es la mía. Y dijo, hay que matarla. Lo primero que dijo, ¿eh? Por lo menos lo primero que tenemos escrito. Hay que acabar con ella, muerto el perro se acabó la rabia. Y cuando fueron a hacer la ejecución, pues, ¿de quién es el padre? Dice, y ella dijo, un momento, el padre es del dueño de estas cosas. Ah, amigo. Supongo que a Judá se le quedó la cara como te puedes imaginar. Y Judá dice, tú eres mejor que yo, y la tomó como esposa, supongo. Vamos, como esposa, claro. Y aquí dice, Judá engendró de Tamar a Fares, una mujer cananea, y que usó una situación moralmente condenable en aquellos tiempos mucho, para hacerle cumplir a Judá la norma. Y pensando en ello, yo digo, Señor, la justicia de Dios, tu justicia supera las leyes humanas. Tú utilizas cualquier situación para llevar a cabo tu propósito. Una mujer cananea que se hizo pasar por lo que no era y un hombre, Judá, que estaba dispuesto a hacer que mataran a esa mujer con tal de que su hijo no tuviera relación. Al final tuvo que ser él el que se hiciera cargo porque su hijo, sus 2 hijos, porque eran, como digo, gemelos, nacieron de esta mujer. Cananea, embustera, usó un ardid, pero ahí está destacada como una de las 5. La otra dice en el versículo 5, Salmón engendró de Rahat a Bot. Esta Rahat era de profesión prostituta. Estaba en Jericó. Y Josué y el ejército de Israel iban a tomar Jericó. Pero mandaron 2 espías. Y entonces parece ser que hubo alguien que dijo, aquí han venido 2 extranjeros que no son de los nuestros y tal, total, que la ciudad de Jericó los buscaba. Y estos se refugiaron en casa de esta mujer, Rahat, a la que llaman la ramera. Y esta mujer los escondió. Y le dijeron, ¿dónde están estos hombres que han entrado? No, sí han entrado, pero se fueron. Y dijeron, bueno, pues vamos a buscar por otro lado. Entonces ella, daban sus ventanas, daban al muro
de la ciudad. Y los descendieron por allí, ella y su familia, obteniendo la promesa de que cuando tomaran Jericó, no les harían mal. Y le dijeron, mira, todos los que estén en tu casa, cuando nosotros entremos en Jericó, están libres de cualquier agresión. Pero los que estén fuera, allá ellos. Entonces esta mujer tomaron Jericó y ella podía haber dicho, bueno, pues me voy a otra ciudad y tal, pero se quedó con el pueblo de Israel. Tenía fe en el pueblo. De hecho, ella dijo a los espías, está Jericó desmoralizado, yo sé que vais a tomar la ciudad. Y entonces ella habitó con Israel desde aquel momento. Y fíjate, se casó con un tal Salmón, dejó la profesión, evidentemente, y este Salmón engendró a Boz. Pero me estoy adelantando. Mira, hablando de Rahab, la fe no es ni está relacionada con la etnia, ni la reputación que puedas tener, porque dice Cristo en su palabra, utilizando al apóstol Pablo, lo que éramos antes, no importa, es lo que eres a partir de tu fe en Cristo. El pasado, pasado está, no importa. Dios no te va a hablar del pasado, porque para Él las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en Apocalipsis dice que la tierra va a ser destruida, el cielo también, porque Dios hace todo nuevo. Pero en nosotros, desde el momento que creemos, somos nuevas criaturas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuevas criaturas. Por tanto, en este caso, esta mujer Rahab tuvo la fe de, primero, guardar a estas personas, esconderlas, hacerlas que pudieran escapar y después, en vez de decir, bueno, yo me he salvado, está bien, los únicos que hemos salido indemnes, pero yo me voy a seguir con mi vida. Pero no, se quedó con el pueblo de Israel, dejó la profesión, se casó y tuvo, que sepamos, por lo menos a un hijo, Bot. Ahora este Bot es el que te comentaba hace un momento, que había reunido al pueblo y a los ancianos en la puerta y había dicho, yo me hago responsable de la persona esta y me voy a casar con ella. ¿Y sabes quién era? Una tal Ruth. Bot engendró de Ruth a Obed. Ruth era una mujer moabita. También los moabitas eran enemigos de Israel. Igual que los cananeos, donde habitaba Rahab, la anterior, Ruth era moabita. Pueblo enemigo de Israel. Viuda del hijo de Noemí, su suegra. Era viuda y ellos vivían en Moab. Pero cuando Noemí se quedó viuda, se quedó sin hijos, solo le quedaban 2 nueras y dijo, ¿qué pinto yo en Moab? Me voy a volver a mi tierra. Pero de las dos, aunque las dos intentaron seguir con ella, las 2 nueras, una de ellas era un poco, bueno, no la voy a dejar sola,
Pero en cuanto que Noemí insistió, y 2 hijas, ella dijo, bueno, pues sí, lleva razón. ¿Dónde voy yo con una mujer mayor que no tiene nada y a un pueblo que es enemigo del mío? Pero la otra no. La otra, Ruth, le dijo, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth es la tercera mujer que, dejando todo, dice, yo voy a seguir a este Dios de Israel. El reino de los cielos está abierto a todos. Esto no sucede en ninguna sociedad ni en ninguna secta o como la quieras llamar. A todos no. Solo a los que piensan como yo. Solo a los que dicen las cosas que yo digo y las cosas que me agradan. Cualquier partido político te va a abrir los brazos y va a decir cuánto te quiero en base a que hagas lo que ellos hacen. Pero en cuanto que tú digas, no, es que eso no es justo, es que eso es mentira, te van a decir, ala, date un paseo por ahí, que ya no nos interesas. Y si tú eres agradable, pero cualquier cosa hace que le comprometas, te van a decir, no te conozco. Y no hace falta que demos ejemplos, los tenemos en las noticias y en cualquier lugar. No solamente de este o del otro, todos. Cuando eres un incordio, cuando eres una molestia, no te conozco. Pero en cambio, fíjate la diferencia. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas, voy contigo. El reino de los cielos está abierto a todos los que creen. Aquí no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Y luego hay una mujer que probablemente era judía, pero que su marido no lo era. Y se llama Betsabé, aquí no lo dice, porque aquí dice el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, versículo 6. Engendró a Salomón porque Urías era extranjero. Urías era hitita y no era del pueblo de Israel, pero era un hombre al que Dios le había dado una capacidad de respeto al rey que ojalá el gran rey David, hubiera tenido para él. Porque el problema que tuvo el rey David es que un día se asomó a su terraza y en la terraza de enfrente pues vio a una mujer que se estaba bañando y dijo, mira que es guapa. Y claro, como era el rey, dijo, claro, pero es que está casada. Bueno, no pasa nada, tú tráela. Pero el problema es que se quedó embarazada esta mujer del rey David, porque el marido de Betsabé estaba en la guerra que David tendría que haber estado. Porque dice la Escritura, sucedió que David, en tiempo que los reyes van a la guerra, él no estaba en la guerra. Se asomó a la terraza. En tiempo en que los reyes van a la guerra. Él tenía guerra, pero no fue a la guerra. Y era tiempo de ir. ¿Y qué pasó? Pues que se encontró con algo que no esperaba. Y entonces le llamó a este Urías, ven para acá. Y bueno, hablaron seguramente cosas militares.
o preguntó y tal. Bueno, pues vete a tu casa. ¿Qué quería? El hombre viene de la guerra, lleva tiempo sin estar con su esposa, no hace falta aclarar más. Pero, ¿qué dijo Urías? ¿Voy yo a estar en mi casa mientras la gente, mis compañeros están en la guerra? De ninguna manera. Y no se acercó a su mujer. Y entonces David dijo, mi estratagema no ha valido. No he sido capaz de, con este permiso, hacer que las cosas quedaran en el olvido. Y dijo, bueno, pues no me queda nada más que otra. Llamó al general y le dijo, oye, mira, cuando la batalla arrecie y estéis pegados a las murallas, poner a Urías en lo peor. Y cuando esté en lo peor os retiráis. Os podéis imaginar que Urías se quedó solo y lo mataron. Y cuando le dicen a David, tu siervo Urías ha muerto, dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las guerras. Esto es una traducción libre de lo que dijo. Así son las guerras. Unos viven, otros mueren, bueno, más o menos. Y entonces llamó a Betsabé y la tomó como esposa. Y él pensaba que la cosa iba a quedar así, que la cosa iba a quedar, ya está todo solucionado. Van a hacer el niño, es mi hijo, como es mi hijo además que es de verdad, pues ya está. Pero no, porque Dios no es muy amigo de estas componendas, sobre todo de los que tienen mayor responsabilidad. Esto es un aviso a navegantes. Mientras más responsabilidad tiene uno, más cuidado tiene que tener con las cosas. Porque al que poco se le da, recibe pocos azotes, pero al que se le da mucho, recibe mucho si lo hace mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuidado, mientras más responsabilidad tengamos, mayor tiene que ser el cuidado. Conocemos la historia, no le salió bien, vino el profeta Natán y le dijo, tú has hecho mal y el hijo que tienes morirá. Pero el segundo que tuvo fue Salomón y Salomón reinó después de David. Es decir, estas 4 mujeres que a veces la línea mesiánica pasa por el fracaso pues del mejor, el mejor rey de Israel, pero fracasó y tuvo que enmendar su error. Y la quinta es María, María, la madre de Jesús, una chica joven que se encuentra de repente embarazada, que ha aceptado esto, pero que tiene problemas con su marido, porque su marido, aunque estaban prometidos, no habían llegado, pero en Israel, como en muchos países, cuando uno se promete es casi como que están casados. No están juntos, pero no se pueden echar atrás. Y este era el caso. Entonces José estaba dando vueltas a ver cómo lo hago para que no la descubran o a ver cómo, a ver qué hago. No sabía qué hacer. Y mientras meditaba en esto, Dios le reveló que María no le había sido infiel, sino que el Señor había engendrado a Jesús por medio del Espíritu Santo. Un embarazo irregular, ¿te imaginas a María el tiempo hasta que la cosa se arregló con José? Después tuvieron más hijos.
Pero hasta que se arregló, hasta que José dijo, vale, lo tengo claro, tiempo difícil. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos un guión y a veces los cristianos le decimos al Señor, Señor, este es el guión, cíñete bien, no te salgas, porque no interesa que te salgas porque está todo controlado. Pero, primero, te diré algo, Dios actúa fuera de tu guión. Por muy bueno que esté, por muy limpio que esté, por muy fantástico que te parezca, Dios actúa fuera de tu guión. ¿Por qué? Porque Él tiene el suyo propio. Y por eso José estaba diciendo, a ver cómo yo arreglo esto, porque yo amo a María y no quiero que sufra, podían hasta lapidarla, llega el caso, sufra nada. Pero va Dios y le dice, tu guión no me vale, el guión mío es este. Jesús nacerá siendo o pareciendo que tú eres su padre. Mira, Dios, como he dicho, actúa fuera de guión, en su propio guión. Y la salvación es por gracia. No olvides esto, porque a veces se nos olvida y empezamos a querer hacer y deshacer. Mira que la salvación es por gracia. Que hagas lo que hagas, no eres digno de la salvación. Pero también hay algo que se refleja en este texto. Jesús es el Mesías para todos. Mujeres, destaca 5 mujeres, 3 de ellas extranjeras y 2 que aunque no lo eran, habían tenido problemas con sus embarazos. 5 mujeres, las únicas. Y hay unos pocos, Las únicas, ¿por qué? Pues porque en aquel tiempo las mujeres, primero, no destacaban. Hay pocas mujeres en la Biblia comparado con los hombres. No destacaban. Hay pocas mujeres. Pero Dios en el Nuevo Testamento, quiero destacar a estas. ¿A cuáles? A las que el pueblo de Israel los tenía por enemigos y si no por enemigos, por mujeres de poca valía. Y ¿sabes una cosa? Jesús no nace de una historia limpia. Todo está perfecto. No. Es mucho más. Jesús nace de una historia redimida. Rahab, la ramera, Tamar, la que tuvo relaciones con su suegro, engañando. Ruth, la moabita, enemiga de Israel. La mujer de Urías, una mujer adúltera. Y María, una chica joven prometida que de repente aparece embarazada y no es de su prometido, porque su mismo prometido está tratando de dejarla. Jesús no nace de una historia limpia, sino de una historia redimida. Estas 5 mujeres fueron hechas parte del pueblo de Dios. Y una parte importante, porque son las ascendientes del Mesías. Jesús no nació de todas las mujeres y hombres que pertenecían a la clase más alta del sacerdocio o de los reyes o de lo que fuera. Y nació en un pesebre porque no tenían la capacidad de presentarse ante Herodes y decir que somos tal y tal y tal y tal. No.
Su padre era carpintero y su madre pues era una chica joven que se dedicaba, como muchas, a cuidar de su casa. No hay historias limpias, hay historias redimidas. Y si miras tu historia, es una pena que los españoles, no sé los de otros países, aquí no tenemos la costumbre de ver nuestros antepasados, pero probablemente en toda nuestra familia habrá de todo. Habrá de todo. Pero eso no importa. ¿Qué importa lo que haya detrás? Hay que ir hacia adelante. Hay que ir al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que caminar con la vista al frente. ¿Qué dijo Jesús? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo. No es que yo no quiero, es que no puede. Estas mujeres no miraron atrás. Tamar dijo, yo voy a hacer esto, pero quiero engendrar. Y si no puedo con el hijo, pues con el padre. Rahab podía haber seguido con su trabajo, pero dijo, esto se ha acabado. Este Dios no permite esta actividad. Y se engendró a Booz. ¿Y qué decir de Booz? Booz era mucho mayor que Ruth. Mucho mayor. Él mismo lo reconoce. Hija, te has acercado y no has mirado la edad. Te has acercado a mí. Y se casó con Ruth. Y Salomón fue engendrado como el segundo hijo con la mujer de Urías de David. Pero fue un rey tremendo. Al final se equivocó, desde luego, pero tuvo un reinado esplendoroso, sin guerras, durante mucho tiempo. ¿Y qué decir de María? Lo pasó mal, María. Primero, yendo a Belén a empadronarse, teniendo que tener su hijo de mala, y pongo comillas, de mala manera, humanamente hablando, en un pesebre, en una cama de paja. Y luego, inmediatamente al poco tiempo, a los 2 años o algo así, tuvo que correr porque había persecución para matar a Jesús. Tuvo que irse a Egipto y luego volver y empezar una vida, etcétera, etcétera. Mujeres ejemplares, yo diría. Sí, los hombres hay muchos, pero estas 5 destacan de la lista. Destacan. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El escritor quiso resumir la historia ahí, pero la historia continúa. Nosotros hemos nacido de nuevo. No somos engendrados de carne ni de sangre. Somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Somos sus representantes aquí, en esta tierra. Y somos tan valiosos que Cristo Jesús murió por ti, aunque solo hubieras sido tú, en toda la historia de la humanidad, el que respondieras o la que respondieras al llamado, aunque solo hubieras sido uno. A Jesús le dejaron solo sus discípulos en la cruz, pero ahora tiene millones de discípulos sobre la faz de la tierra.
Dicen que el cristianismo está pasado de moda. Qué tontería. Está más vivo que nunca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vive. Y si Jesús vive, su palabra no puede estar pasada de moda. ¿Qué es esto? Pues que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría y no menospreciéis lo que tenéis, porque lo que tenéis vale más que todo el oro del mundo. El oro se queda aquí, la plata se queda aquí, las acciones se quedan aquí, las posesiones se quedan aquí, pero lo que tú edificas en el reino de los cielos, eso permanece. Dios os bendiga.